quisiera empezar con algo inusual, testificando de algo que recibí el día de ayer, antier, y ustedes saben que estamos tocando una temática muy interesante, muy importante acerca de la familia. Y hoy vamos a tocar un tema que concierne a lo mismo, y lo que yo les voy a leer y probablemente aparezca en pantalla, no sé si lo alcancen a leer, pero quiero que ustedes escuchen porque esto tiene mucho que ver con familia. En la primera imagen, recibo esta nota que alguien la escribió hace muchos años atrás y dice así: primera etapa de mi vida, huérfana de 4 años. A los 7 años visité iglesia Amigos, vivía en el campo. Yo sentía a Dios siempre conmigo. Mi padre no era evangélico, pero sí creía en Dios. Entre los 15, 16 y 17 años me gustaban los bailes. Nunca salí sola. A los 19 años conocí a mi esposo. Me casé a los 22 años, nueva etapa de mi vida. Extrañé mucho mi primer hogar. Mi esposo tomaba. Yo vivía muy triste, me sentía vacía. Dios tenía un plan en mi vida. Yo tenía que entregarle mi vida a Jesús. Dios usa ángeles. Joven aquella la usó Dios, dice en un escrito así a la par. Corría el año 1956, me entregué al Señor una mañana en mi casa. Mi esposo se enojó. Dios estaba conmigo. El enemigo estaba enojado. Oré mucho al Señor. Vino la prueba, nos vimos en gran tribulación. Mi esposo estaba preso. Hay una cita, Romanos 8:28, que solo empieza: a los que aman. Mi esposo estaba preso, vuelve a mencionar. Dios usa a muchos hermanos, a mucha gente orando. Mi esposo se reconcilia con el Señor. Dios cambia nuestra vida aunque hayan pruebas. Dios está con nosotros. Fíjese que bien interesante porque habla de esta persona que vivía en el campo. La verdad es de que vivía en una aldea. Pero de ahí la saca el Señor. A los 7 años menciona que visita una iglesia. Yo creo que ya había algo predispuesto, ya había un propósito de parte de Dios para la vida de esta persona. A los 22 años se casó. No fue muy grata, por lo que veo, esa unión, porque el esposo de ella tomaba, y de hecho fue muy dificultoso. Pero lo que yo logro ver acá es que hubo un principio bien marcado de parte de Dios, y no cabe la menor duda que esta persona buscó del Señor. Entonces, por razones políticas, pues no fue por otra cosa, por razones políticas, el esposo de esta señora se fue preso. Esto fue más o menos en la época cuando entró la liberación a Guatemala, 1954 por ahí, y él estaba preso, y como consecuencia de la entrada, por razones específicas, venía un hermano de la persona que estaba presa, que era teniente coronel, y venía junto con Castillo Armas, y entró la liberación a Guatemala. Entonces él salió del presidio. Una historia que yo puedo decir de que esta persona de hecho se mete con Dios para lograr vincular
en primer lugar al esposo que buscase del Señor. Y muchas veces se espera que vengan pruebas a la vida y pruebas bastante fuertes. En este caso el presidio fue una prueba bastante fuerte para ellos. Y habían dos niños, uno de 5 y uno de 6 años, que en cierta forma pues quedaron a expensas de la familia, mientras que esta señora buscaba del esposo en donde estaba preso, y la cosa es que salió. Pero ¿a qué voy? La persona que escribe esto se llama, o se llamaba más bien, Dora Sonia Castañeda de Olavarruet, mi mamá. Impresionante, porque yo vengo de ahí. A los 5 años yo no sabía en lo que andaba mi mamá, y nunca vi tomado, no me recuerdo haber visto tomado a mi papá. Pero cómo las oraciones de una mujer no se quedan clavadas en el techo. Las oraciones llegan en determinado momento. Y esto va para aquellas mujeres que pues quizás están solas bregando en el Evangelio, y que es un buen momento como para reconocer y reflexionar que las cosas se pueden lograr en el Señor, aunque sean así muy pero muy dificultosas. Entonces yo provengo de ese hogar, de una madre que incansablemente, aquí está mi hermana y no me dejará mentir, era una mujer muy sencilla, nacida y crecida en una aldea de Hualán, Zacapa, conocida como el Chile, por eso ella dice vivía en el campo. Recuerdo que cuando éramos pequeños nos llevaban a ese lugar, y lo que sí empiezo a recordar es que mi mamá cantaba en esa iglesia. A ella le gustaba cantar mucho, y cantaba mucho en puntos especiales, pero era una mujer muy pero muy metida con el Señor, buscaba la presencia del Señor, y aquí se ganó una batalla. Entonces digo se ganó una batalla porque mi papá probablemente no quería saber nada de Dios en aquel entonces, pero le vino esa gran prueba. Entonces yo digo, ¿por qué se espera muchas veces a que se llegue una prueba grande en la vida para reconocer las cosas, para reconocer que Dios está ahí? Bendigo la vida de mis padres, porque de una u otra manera, como yo he dicho, yo soy quien soy por los principios que fueron inculcados en mi vida, y mi hermana también fue parte experimental de esto, y prueba de ello aquí estamos sirviéndole a Dios. Instruye al niño. Qué tan importante es de instruir a nuestros hijos desde pequeños, aunque tal vez tú no tengas hijos en este momento, pero los vas a llegar a tener, y quizá van a venir en una época como tal vez más recrudecida que la que estamos nosotros viviendo actualmente, porque es una época bien difícil. Fíjense que vamos a hacer una lectura en el libro de Deuteronomio, se lo voy a hacer en Nueva Traducción Viviente, y está en Deuteronomio capítulo número 6, versículos del 6 al 7, y dice de la siguiente manera: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muy lindo consejo. Tal vez unos 2 o 3 años atrás yo escuché por primera vez la expresión
la familia una especie en extinción. Y eso causó mucho dolor cuando yo lo escucho por primera vez, porque dije, eso no puede ser. Es como cuando por primera vez yo empiezo a ver estadísticas de divorcio en Estados Unidos, y especialmente de gente del pueblo cristiano. No lo podía creer. Pero hoy es una verdad que duele en el corazón, una verdad que nosotros no podemos venir y tapar el sol con el dedo. Es una realidad, porque podemos ver cómo se marcan ciertas consecuencias en la familia, como el abandono del hogar, la crisis que puede haber en los roles de una pareja, necesidades insatisfechas en el hogar, y así podríamos mencionar tantas cosas, como también el ausentismo de los padres. Esto ha venido lamentablemente a recrudecer cada vez más esa institución de parte del Señor. Y hablando de estadísticas, de más está decir cómo se han incrementado las estadísticas de divorcio en el mundo, al grado de que el divorcio se ha constituido en una epidemia mundial. Es increíble el poder observar las diferentes estadísticas en los países. En cualquier país usted puede entrar y buscar los índices de divorcio, y son realmente alarmantes. Les voy a pronunciar algo que usted tal vez lo va a entender, pero quienes tal vez han experimentado una situación como tal pueden advertir de qué se trata. Pero hay consecuencias bien severas por la destrucción de una familia. No es nomás que alguien venga y le diga a su cónyuge, hasta aquí llegamos, rompemos, nos divorciamos, nos alejamos, y como que la vida fuera a cambiar para bien. Ahí empieza un dolor exagerado, una experiencia exagerada. Pero le puedo decir que las consecuencias de una devastación o de una destrucción familiar son peores que una guerra, son peores que una guerra mundial. Y usted tal vez me puede decir, pastor, pero hay muertes físicas en las guerras mundiales. Pues probablemente habrán pocas en una devastación familiar, pero hay una mortandad espiritual como consecuencia de la destrucción familiar. ¿Por qué? Porque las personas caen en depresión, y una depresión puede llegar a matar a una persona. Las personas caen en desánimo, las personas caen en una ausencia de fe, ya no creen en Dios ni en ellos mismos. Entonces es una situación bien conflictiva, es una crisis de relaciones que afecta tremendamente la familia. Entonces yo puedo argumentar que el concepto bíblico de la familia se está destruyendo a pasos agigantados. Cada vez más nosotros miramos familias disfuncionales por doquier. Por todos lados estamos viendo familias que ya no viven ni en armonía ellos mismos, mucho menos van a vivir en armonía con Dios. Pues ahí viene la disfuncionalidad. Vamos a ver algunos aspectos que son peligrosos y que vienen como consecuencia de una devastación familiar. Por ejemplo, hay un fenómeno bastante peligroso y tiene que ver con los divorcios emocionales.
Esto no es una situación que esta pareja tal vez ya cayó en un divorcio, no, pero es como un pre-divorcio. Por eso les llaman divorcios emocionales, porque son matrimonios que aún continúan viviendo juntos, pero emocionalmente separados. Pueden estar viviendo bajo el mismo techo, pueden estar viviendo y durmiendo en la misma cama, pero emocionalmente separados y no hay ninguna comunicación. Esto se torna peligroso, especialmente para los hijos, porque esto va a venir, y fíjese que quiero que le ponga atención, porque cuando nosotros vemos una pareja en tales instancias y ya hay hijos, ya sean pequeños, adolescentes, jóvenes, esto va a generar una ausencia de identidad en los patojos. Y usted puede preguntar, ¿por qué? Porque ellos estaban siendo parte experimental de una familia, pero de repente empieza la problemática bastante fuerte en los cónyuges, y cónyuges que ni siquiera se percatan lo cruel que el daño cruel que ellos mismos se están haciendo, y no solo eso, sino que también están haciendo un daño perjudicial y cruel a la vida de sus hijos. Entonces estos patojos vienen y pierden la identidad, algunos pierden por completo el concepto de la familia, y aquí se empieza a arruinar, se empieza a descomponer la situación, peor de como tal vez puedan estarlo viviendo los papás, porque no se dan cuenta el daño que le ocasionan a sus hijos. Entonces el hijo viene y ya no quiere ni estar con la familia porque pierde ese concepto. Entonces empiezan a estimularse a través de los contactos que tienen con sus amistades, y se dejan llevar por esas mismas debilidades que otros puedan tener, y son llevados en ese tipo de corriente. ¿Por qué? Porque ellos van en un escape, esperando encontrar algo que realmente los satisfaga, y no el daño que están sufriendo a través de la experiencia de sus papás. Aquí se descompone la situación, porque cuando un patojo es llevado, un joven es llevado por estas tendencias, por estas debilidades humanas, empiezan ellos a producir un sistema de vida anormal. Y aquí es donde empiezan los comportamientos de los patojos, especialmente siendo conducidos a comportamientos ideológicos de género, y hoy en día nosotros vemos tan marcada esa tendencia como consecuencia del daño perjudicial que hacen sus padres. Además de esta tendencia, los patojos empiezan a buscar adicciones a través de las drogas y de pandillas y diferentes situaciones. Se pueden imaginar lo trascendental y lo cruel que resulta como consecuencia de una fragmentación familiar. Otro de los fenómenos peligrosos que nosotros podemos observar es cuando hay una ausencia de la figura paterna. Y se viene a mi mente aquel domingo que hablé acerca de las redes sociales, que presentamos un video que este muchachito en plena calle se sale del carro y sale corriendo, se va a la baranda del puente, se tira y se mata, y la mamá sale detrás de él, y única y exclusivamente se da esta reacción
porque la mamá le pidió el celular y obvio él no se lo quería dar. Y por eso es de que yo me pregunto dónde está la figura paterna. Probablemente no tenía papá, no lo sé, no puedo aseverar con seguridad esta situación, pero yo más bien creo que este muchachito no tenía esa figura paterna. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ausencia de esa paternidad? El joven especialmente afecta al joven que es varón, y este viene y adopta un espíritu tremendo de rebeldía en contra de la autoridad que es su mamá, en contra de la autoridad que es su papá, y no solo eso, en contra de cualquier autoridad que este joven pueda encontrar. A él le vale un pepino. Entra en ese espíritu de rebeldía, y como consecuencia se empiezan a infiltrar en las diferentes debilidades humanas que se encuentran hoy en día experimentando los jóvenes. Ahí está una vez más la ideología de género, las adicciones a las drogas, las pandillas. Es una devastación horrible la que viene como consecuencia de un desquebrajamiento familiar. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho nuestros hogares, tenemos que cuidar mucho nuestras familias, pero pensando en Dios. Muchas veces quisiéramos que Dios actuara, que Dios viniera con una varita mágica y actuara sobre la vida de una familia que se está desquebrajando. Quisiéramos que Dios viniera y produjera esos cambios, porque uno se lamenta, uno también se conduele al ver familias que se están desgranando y están teniendo ese grado de dificultad, y especialmente uno piensa en los hijos de esta familia. Entonces uno viene y le pide a Dios: Señor, haz algo sobrenatural en la vida de ellos. Pero si tan solo estuviéramos nosotros siendo circunscritos a pedirle a Dios para que Él obre, entonces póngase usted a pensar, si Dios actuara, entonces no habría maldad, no habría este tipo de situaciones adversas en la familia, no habría sufrimiento en este mundo. Entonces nos preguntábamos por qué entonces Dios no lo hace. Y Dios lo puede hacer definitivamente, pero aquí hay algo. Porque Dios vino, le entregó a usted, me entregó a mí un libre albedrío en primer lugar, una libertad de poder obrar de acuerdo a como usted considere y de acuerdo a lo que usted elija. Eso es libre albedrío, es una libre dirección. Una vez más, como decía Pablo, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero no todo conviene sinceramente hacerlo. Además de ese libre albedrío, Dios nos dejó la responsabilidad de obedecer su palabra. Yo no sé si usted está entendiendo esta parte, pero Dios no actúa porque le espera que también nosotros actuemos. Así de sencillo. Porque si solamente fuera a buscar a Dios para resolver nuestros problemas, entonces Dios no hubiera dejado su palabra. Y Dios dejó su palabra por algo. Si Él no la hubiera dejado, pues ¿para qué la íbamos a necesitar? Si solo con clamar a Él. Pero Dios nos dio esa libre dirección y nos dio su palabra para obedecerla. Nos dejó su palabra para escudriñarla. Digan escudriñarla y obedecerla. Para eso nos dejó su palabra. Y sabe que cuando usted escudriña, cuando usted obedece
la palabra del Señor, en el mismo momento, automáticamente, usted está activando la bondad y la misericordia de Dios. O sea, por eso es bien importante la palabra de Dios. Es bien importante que yo lea la Biblia. Es bien importante que yo escudriñe la palabra del Señor. Es muy importante porque ahí es donde yo voy a venir y no solo recibir la revelación del Señor, sino que también voy a activar esa bondad de Dios. Porque ¿cuántos de ustedes creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Entonces, cuando yo obedezco, Dios viene y actúa con nosotros con su favor y su misericordia, como dice la palabra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 23, dice, para poder aseverar lo que le estoy diciendo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se da cuenta? Usted guarda la palabra, atesora la palabra del Señor. Entonces usted va a tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con usted, que lo van a guardar, que lo van a cuidar, y usted va a recibir. ¿Está entendiendo, amado hermano? El gran, ¿qué le puedo decir yo? Regalo de parte de Dios para nuestras vidas, cuando yo busco de su presencia y cuando yo busco de su palabra. Ahora bien, yo decía algo en un principio, algo que me costó mucho el poder ingerir, y me parecía como comparar a los animales que están en una vía o en especie de extinción. Entonces yo decía, no podía concebir la idea de tal desintegración familiar. Pero como les repito, es una verdad que se está cumpliendo en estos tiempos y da mucha, pero mucha tristeza. Entonces, ¿cómo no va a estar la familia en peligro de extinción? Si ese mismo problema lo estamos viviendo en la vida de la iglesia, y hablo de la iglesia en general. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha familia en la iglesia que tristemente está llevando una vida religiosa, y a Dios no le agrada eso, porque Dios no es un Dios de apariencias, y Dios detesta las apariencias. Entonces hay mucha gente en la grey del Señor que lleva una vida religiosa, y una vida religiosa jamás de los jamases te va a salvar de una devastación, de una destrucción familiar. Lo único que nos puede salvar a nosotros, y la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo los guarde, los cuide, me guarde y me cuide a mí también con mi familia. Pero lo único que nos puede a nosotros salvar de cualquier devastación familiar, en primer lugar, es la obediencia. Digan obediencia. En segundo lugar, la transparencia. Digan transparencia. Y en tercer lugar, la verdadera humildad. Digan humildad. Entonces, obediencia, transparencia y humildad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la palabra de Dios dentro de mí, si yo no vivo conforme a la palabra del Señor, entonces ¿qué clase de foco voy a hacer yo para alumbrar y para dar luz al mundo, como Dios quiere que nosotros demos luz? Dios quiere que nosotros seamos esa sal para el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a alumbrar nosotros? ¿Cómo vamos a testificarle a un mundo de lo que el Señor está haciendo? De la única manera es sabiendo llevar una vida muy prudente, una vida muy humilde, una vida muy transparente en el Señor. ¿Está conmigo, iglesia?
Me da mucha tristeza y he tenido estas experiencias, y especialmente al poder ver muchos líderes cristianos que hoy en día no se están enfocando en lo que realmente se debieran de enfocar. Yo entiendo que el crecimiento poblacional es bueno, es saludable para cualquier ministerio, pero el crecimiento numérico no puede ser el centro de la vida de un ministerio. Pero hay muchos líderes que se están enfocando directamente en crecimiento numérico. Hay muchos líderes que están pretendiendo alcanzar diversidad de posiciones que siguen en moda, como el apostolado, y desvirtúan ciertos aspectos del ministerio. Hay muchos líderes que están enfocados en hacer eventos, pero es muy triste porque están descuidando a sus ovejas y están descuidando la estabilidad del matrimonio y de la familia. Y es algo que en lo personal a mí me ha pegado muchísimo, pero muchísimo. Y estoy luchando hasta la saciedad por establecer programas que vengan en beneficio y salud, tanto para la vida matrimonial como para la familia, y aún para los que no se han casado. Porque es triste ver esta calidad de líderes que no se interesan realmente, porque sabemos perfectamente, y estos líderes saben perfectamente, que las iglesias están constituidas por familias, pero hay mucha disfuncionalidad en las familias de las iglesias. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3, 4, 6, especialmente cuando alguien quiera convertirse en líder, aunque esto no va directamente o no estriba directamente a la conversión de un liderazgo, porque esto va para cada hombre que ocupa un espacio como cabeza de hogar. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3, del 4 al 6: debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y esto no solo le compete a un hombre en liderazgo, eso le compete a cualquiera de nosotros que está en este lugar, porque usted está albergado, estamos albergados en esta casa y tenemos que cuidar de esta casa. Pero la palabra de Dios es bien clara. Como un hombre que no sabe dirigir su propia casa va a cuidar de la casa de Dios? No se puede. Y lamentablemente hay mucho de esto en la grey del Señor. Yo he visto mucho liderazgo hoy en día que no sé de dónde haya provenido el llamado de ese liderazgo, y tristemente están siendo un desastre en su propio hogar. Son un desastre en la manera en la cual administran su propia familia. Y yo le doy gracias a Dios porque mi esposa está en este lugar. Y mi esposa es una de las personas que cuando ella se para y dice: yo le doy gracias a Dios porque tengo cabeza en casa. Y no su cabeza, sino que es su esposo como cabeza de hogar. Y yo le doy gracias a Dios por mi familia, porque con deficiencias, pero he aprendido a administrar como cabeza que soy de hogar. He aprendido a administrar mi hogar, he aprendido a administrar mi familia. Entonces, amados hermanos, que esto establezca una conciencia real en nosotros
para que nosotros luchemos por la estabilidad de nuestros hogares, para que luchemos por la estabilidad de nuestras familias. Dios quiere que nosotros seamos la luz en este mundo. Y por eso es que nosotros tenemos que venir y mostrarle al mundo que nosotros vivimos principios de vida en el Señor. Y la gente tiene que ver ese ejemplo en mí, tiene que ver ese ejemplo en ustedes como familia. Tiene que ver ese ejemplo que en la iglesia del Señor hay matrimonios estables, hay matrimonios saludables. Si no, ¿de qué otra manera se van a interesar por buscar de Dios? Si yo no estoy reflejando lo que soy, si no estoy dando testimonio de la vida espiritual que yo llevo. Porque la vida espiritual se evidencia naturalmente en nuestra manera de vivir, en el estilo de vida que yo llevo. Yo escribí esto y dice: somos salvos por la gracia, pero las obras confirman que vivimos en gracia. Amén. Mi testimonio tiene que confirmar que yo vivo en la gracia del Señor. Pero tristemente hay mucha familia que no testifica de eso. Y es necesario que hoy en día nosotros estemos testificando, que estemos mostrando que como iglesia somos un conglomerado con grupos familiares, con familias saludables, porque solo familias saludables van a producir familias saludables. ¿Cuántos dicen amén? Dios te anda buscando, iglesia. Dice la Biblia que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, o le adoramos o le adoramos. Él tiene que ser el primero. Le adoramos primero que nada si realmente nosotros lo estamos obedeciendo. Si yo obedezco, si yo soy transparente, si yo soy humilde delante de la presencia del Señor, entonces yo adoro a Dios. Es que adorar no está circunscrito única y exclusivamente en venir y levantar mis manos y cantar un canto de adoración. Tú adoras de maneras diferentes a un canto. Adoras con el ejemplo de tu vida espiritual, tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué habla la gente de ti? ¿Cómo la gente te señala a ti? Tal vez alguno pueda estar confundido, pero qué lindo es poder venir y provisionar un real y verdadero testimonio de vida espiritual de lo que yo soy en mi hogar, tanto dentro del hogar, dentro de la iglesia, como fuera de él. ¿Cómo se sentirá nuestro Padre Celestial que un hijo lo busque, que un hijo lo glorifique, que un hijo lo abrace, que un hijo le dé toda la honra al Señor, pero que no le obedece? ¿De qué sirve venir y decir que yo honro al Señor, pero no le obedezco? Tú eres un hijo de Dios, lavado, comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como hijos, nosotros somos llamados a obedecer a Dios. Somos llamados a glorificar, somos llamados a magnificar el nombre precioso de nuestro Señor en alabanza, en adoración, en todo momento, donde quiera que tú te encuentres. Bendigo tu hogar, bendigo tu familia,
aun en medio de las adversidades, que a través de la búsqueda de la palabra del Señor tú puedas encontrar las mejores respuestas de tu vida. Obediencia siempre es lo primero. Por eso dice, y termino con esto, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 7 y verso 21, dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es fácil y no es fácil. Entonces, por sobre todas las cosas, procuremos nosotros hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo y está en su corazón. Póngase sobre sus dos pies. Te damos gracias, amado Señor, por esta apreciación, por este mensaje, por esta instrucción que yo sé que vino de lo alto para nuestras vidas, Señor. Por esta instrucción, Señor, que nos hace reflexionar, a no caer en las tendencias que el mundo cae, a no ser parte experimental de un mundo que hoy tristemente está viendo fragilizadas las familias. Y ese flagelo, Señor, ese fenómeno de peligrosidad no tiene por qué tocar nuestras vidas. Por eso, mi Dios, yo derramo de tu sangre preciosa sobre la vida de esta congregación. Derramo de tu sangre preciosa sobre la vida de cada familia, sobre la vida de cada varón, sobre la vida de cada cabeza de hogar en esta iglesia. Y erradico todo espíritu inmundo de separación y de divorcio. Yo decreto en el nombre de Jesús que nosotros no somos una estadística más de este mundo. Somos una estadística más de los que vencen. Somos una estadística más de los que glorifican al Dios eterno aquí en la tierra, sabiendo que un día nos veremos cara a cara allá en el cielo.